Hola chicos, bueno, en este video vamos a hablar de funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son inversas a la función exponencial. Nosotros estuvimos viendo la función exponencial con una base a. Bueno, si tiene la misma base, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. O sea que nosotros sabemos que f de x, siempre podemos decir que f de x es igual a y, ¿sí? Que es igual al logaritmo en base a de x. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a la y es igual a x. Siempre sabemos que x es mayor que 0 y que a es mayor que 0 también y distinto de 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a 10 a la x, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el gráfico de la función exponencial y después nos vamos a dar cuenta que es esta función es la inversa de la función logarítmica. Ya sabemos que cuando x vale 0, 10 elevado a la 0 me da 1, o sea que cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 10, está por acá arriba, ¿sí? Es una función que viene así y que, como ya estudiamos cuando estudiamos las funciones exponenciales, en este caso esta función tiene una asíntota horizontal en igual a 0. Quiere decir que va a ir decreciendo indefinidamente hacia el menos infinito, pero nunca va a tocar la recta igual a 0. Por eso tiene una asíntota horizontal en igual a 0. Vamos a ver qué pasa con la función f de x igual al logaritmo en base 10 de x. Si hacemos una tablita de valores para ayudarnos en un primer paso, podemos decir, por ejemplo, x, y. Así se graficaban las funciones cuando ustedes las conocían, ¿no? Poníamos valores para x y nos fijábamos cuánto nos daba f de x, que f de x sabemos que es igual a y. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 1, ¿sí? Yo sé que el logaritmo en base 10 de 1, ¿cuánto es? 0, porque 10 elevado a la 0 me da 1. Cuando x vale 10, el logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto es? 1, porque 10 a la 1 es 10. Entonces, cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vale 1. Y así podíamos graficar para otros valores, ¿no? El logaritmo en base 10 de 2 lo podemos hacer con la calculadora, porque el logaritmo decimal lo tenemos en la calculadora. Entonces, logaritmo de 2 vale 0,3. Cuando x vale 2, y vale 0,3. Entonces, cuando x vale 2, y vale 0,3. Se desplaza un poquitito, se levanta del eje de las x. Entonces, la función tiene esta forma. Si ustedes ven, es la inversa, porque en realidad es simétrica respecto a una recta imaginaria que tenemos acá. Después ya más adelante vamos a estudiar la función inversa, pero sí se puede ver que si esta es la función exponencial, f de x igual a 10 a la x, esta es la función logarítmica, f de x igual al logaritmo en base 10 de x, ¿sí? Y acá ya cambia la realidad de esta función. Por ejemplo, para la función exponencial, ¿cuál era el dominio? Para la función exponencial, el dominio eran todos los reales, o sea, yo podía poner valores de x que a mí se me ocurrieran. Cualquier valor de x era válido para la función exponencial. Sin embargo, la imagen en la función exponencial, en este caso, ¿sí? Arranca ¿de qué? De los i's que son mayores o iguales a 0. O sea que la imagen es de i de 0, a más infinito. ¿Qué pasa con el dominio en la función logarítmica? Yo puedo pensar en valores de x que sean menores que 0 o menores o iguales a 0. ¿Puedo tener un logaritmo en base 10 de 0? ¿Puedo tener un logaritmo en base 10 de menos 1?
o un logaritmo en base 10 de menos 2? En este caso vemos que no, porque x, ¿cómo tiene que ser en una función logarítmica? X siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, el dominio en esta función logarítmica es de 0 a más infinito. ¿Por qué ponemos paréntesis en 0? Porque la función no puede tomar valor igual a 0, porque el logaritmo en base 10 de 0 no existe, es imposible. Entonces el dominio es de 0 a más infinito. En cambio, la imagen de la función son todos los reales, porque aunque vemos que crece de a poquito, va creciendo y creciendo y creciendo y va a crecer indefinidamente. Entonces el dominio son todos los reales, es decir, la imagen son todos los reales. Yo me tengo que fijar para qué valores de y hay dibujo. El eje y es el eje vertical. ¿Para qué valores de y hay dibujo? Hay valores desde menos infinito y, aunque no lo veamos porque crece de a poquito, hasta más infinito. Entonces, la imagen de la función son todos los reales. Y el dominio, es decir, los valores de x que puede tomar la función, van de 0 a más infinito. Y a esta función le pasa una cosa inversa, porque por algo es la inversa, a la función exponencial. Nosotros decíamos que la función exponencial tenía en este caso una asíntota horizontal en igual a 0. Ahora miremos, ¿a qué valor se aproxima el gráfico de la función sin nunca tocarlo? O sea, sin llegar a tocarlo nunca. ¿A qué valor se aproxima? Por ejemplo, yo puedo calcular el valor del logaritmo en base 10 de 0,1. Sí, me da el logaritmo en base 10 de 0,1, me da aproximadamente igual a 2. Y el logaritmo en base 10 de 0,001, el logaritmo en base 10 de 0,001 me da menos 3. Y el logaritmo en base 10 de el logaritmo en base 10 de 0,0001 me da menos 4. Es decir, que a medida que yo me acerco a valores más cercanos, esta es la x, ¿verdad? Esta es la x, esta es la x y esta es la x. A medida que yo me acerco a valores de x más cercanos al 0, obviamente 0,0001 está más cerca del 0 que 0,001 y este está a su vez más cerca del 0 que 0,1. Estos son todos valores de x muy próximos a 0 y me da valores de y cada vez negativos más chiquititos, o sea que tienden a menos infinito. ¿Y puedo hacer el logaritmo en base 10 de 0? Ustedes ya saben que no, porque el logaritmo, si yo lo hago, logaritmo de 0, me da error matemático. O sea, esta x nunca puede ser igual a 0. Entonces, ¿a qué valor de x se aproxima la función sin nunca tocarla? Y dándome valores, a medida que me aproximo a ese valor, dándome valores cada vez más chiquititos. A 0. Entonces se dice que la función tiene una asíntota vertical esta vez en x igual a 0. ¿Por qué? Porque se puede aproximar a 0 cada vez más, sí, pero nunca va a ser 0, porque en 0, logaritmo en base 10 de 0, me da error matemático. Entonces, se aproxima cada vez más a 0, yo puedo hacer logaritmo en base 10 de 0,0001 y me da un número negativo más chico que si hago logaritmo en base 10 de 0,001, que me da menos 3. O sea que a medida que me acerco al 0, obtengo valores de y cada vez negativos más chiquititos, pero nunca voy a llegar a tener logaritmo en base 10 de 0. Por eso es que la función se va a aproximar a x igual a 0 sin llegar a ser 0 nunca, y por eso decimos que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. La asíntota vertical coincide en este caso con el eje de las x, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el desplazamiento de la función logarítmica. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, f de x
igual al logaritmo de x más 1. Ojo, este más 1 no es parte del argumento. El argumento es esto. Esto es la función logaritmo en base 10 de x más 1. Este más 1 que está acá, suelto, fuera del argumento, me va a indicar un desplazamiento de la función vertical, que puede ser hacia arriba cuando es más 1 o hacia abajo si fuera menos 1, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo tengo logaritmo en base 10 de x. Vamos a graficar el logaritmo en base 10 de x. X e y. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sé que el logaritmo en base 10 de 10 me da 1. Ahora voy a graficar f de x igual al logaritmo en base 10 de x. Y en 1 me da logaritmo en base 10. Perdón, el logaritmo en base 10 de x. Si en 1, logaritmo en base 10 de 1 me da 0. O sea que tiene su raíz en 0. Esta es la función logaritmo en base 10 de x. ¿Qué pasa si lo que quiero graficar es f de x igual al logaritmo en base 10 de x más 1? Fíjense, cuando x vale 1, vamos a hacer tablita de valores, como hacían ustedes cuando graficaban funciones. Cuando x vale 1, logaritmo en base 10 de 1, ¿cuánto es? 0, porque 10 a la 0 me da 1. 0 más 1 es 1. O sea que cuando x vale 1, y vale 1. ¿Ven que se desplaza en una unidad hacia arriba? ¿Y qué pasa cuando x vale 10? Logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto es? 10 a la 1 es 10, es 1. Pero tengo un 1 acá, que está sumando. 1, que me da todo esto. O sea, logaritmo en base 10 de 10 más 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. 1 más 1 es igual a 2. Entonces, la función, ¿qué pasó con la función? Es como que se elevó en una unidad hacia arriba. Entonces, cuando yo tengo fuera del argumento un número que está sumando, la función se va a desplazar tantas unidades como ese número lo indique para arriba si el número está sumando o para abajo si el número está restando. O sea que yo puedo partir de la gráfica del logaritmo en base 10 de x y desplazarla en una unidad hacia arriba. ¿Ven que acá y es 1? Bueno, en logaritmo en base 10 de x más 1 y va a valer 2. ¿Sí? Y en logaritmo en base 10 de 1, que valía 0, ahora vale 1. ¿Por qué? Porque tengo este más 1 que está sumando. Entonces este más 1 que está fuera del argumento indica desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo de la función en tantas unidades como indique el número. Y hacia arriba si está sumando y hacia abajo si está restando. La asíntota, ¿dónde está? Sigue estando, la asíntota vertical sigue estando en x igual a 0. ¿Y el dominio de la función cuál es en este caso? También los reales mayores a 0. Y la imagen son todos los reales. Bien, vamos a ver qué pasa si en realidad yo lo que tengo es f de x igual al logaritmo de x menos 1, pero acá el 1 lo tengo adentro del argumento. ¿Ven que es diferente a esto? Donde acá el argumento es x y el 1 está fuera del argumento. Es como que al resultado del logaritmo le sumo 1. Acá en realidad el menos 1 o más 1, si se me hubiera ocurrido poner más 1, lo tengo adentro del argumento. Esto de poner cosas adentro del argumento implica un desplazamiento
hacia los costados, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso, como tengo logaritmo de x menos 1, implica un desplazamiento hacia la derecha. ¿Y qué es lo que me va a cambiar? Me va a cambiar el valor de la asíntota vertical. Vamos a ver cómo queda esto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Vamos a graficar primero f de x igual logaritmo en base 10 de x. Cuando x vale 10 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 0, este es el logaritmo en base 10, bueno, medio chueco. Este es f de x igual al logaritmo en base 10 de x. ¿Qué pasa si yo quiero graficar f de x igual al logaritmo en base 10? F de x igual al logaritmo en base 10 de x menos 1. Vamos a hacer una tablita de valores para que se ubiquen, pero en definitiva después lo van a tener que ir viendo esto de memoria. Esto implica un desplazamiento horizontal, ya no vertical, o sea que cuando el valor que desplaza, que sumo o que resto, se lo sumo o se lo resto a la x dentro del argumento, el desplazamiento es horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si tengo x menos 1, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Ahora lo vamos a comprobar. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 1? Cuando x vale 1, me queda logaritmo en base 10 de 1 menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Logaritmo en base 10 de 0. ¿Existe? ¿Es posible? No, no existe. Ponemos la E. Entonces, esto ya nos indica que en x igual a 1, ¿qué tenemos? El valor a donde se van a aproximar los valores de la función sin nunca tocarla, es decir, la asíntota vertical. ¿Qué pasa cuando x vale 2? 2 menos 1 es 1. Logaritmo en base 10 de 1 es 0. ¿Qué pasa cuando x vale 11? 11 menos 1 es 10. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Si me fijo acá, en 1 no existe la función. Y en 2 la función me da 0. Y en 11, que está acá, la función me da 1. O sea que en definitiva la función se desplazó. ¿Y a qué valor se va a aproximar siempre, pero sin nunca tocarlo? A x igual a 1. ¿Sí? Porque si yo tengo que x vale 1, 1 menos 1, el argumento ¿cuánto me da? 0. Entonces, cuando x vale 1, el argumento me va a dar 0. Por ejemplo, ¿cuánto vale la función en este caso? Cuando x vale 1,5. Vamos a decir, por ejemplo, sí, 1,2. 1,2 menos 1, 1,2 menos 1 me da 0,2. Entonces me quedaría el logaritmo de 0,2. Y el logaritmo de 0,2 es menos 0,6. O sea que cuando x vale 1, ahí es donde tengo la asíntota vertical. Y ven que la asíntota vertical, o sea, ¿qué es la asíntota vertical? Es el valor de x que hace que todo este argumento me dé 0. O sea, lo que hace que el argumento me dé 0, en este caso de esta función, es el valor de x igual a 1. Por eso es que en x igual a 1 tenemos la asíntota vertical. Y ven que la asíntota vertical antes estaba en x igual a 0 y ahora se desplazó a x igual a 1. Se desplazó hacia la derecha. O sea que cuando tenemos logaritmo de x menos 1, dentro del argumento, el menos hace que la asíntota se desplace hacia la derecha y la función se desplaza toda hacia la derecha. Entonces, esta que está acá es la función f de x igual al logaritmo de x menos 1.
con la asíntota desplazada hacia la derecha. Bien, en un próximo video vamos a seguir viendo características de la función logarítmica. Los dejo, chicos, que estén bien.